55 minutos para CDN, de verdad nos place muchísimo contar con la presencia de ustedes esta noche para analizar la situación política en la región y no sé si es mucha pretensión también hablar de la región cuando nos referimos a Estados Unidos. Pero Venezuela, para algunos analistas, dicen que la olvidamos, que no nos importa nada de lo que ocurre en Venezuela. Sin embargo, para nuestro país, Venezuela es parte de nuestra historia, desde antes y durante. Y aquí tenemos dos politólogos que van a analizar esta situación y una persona que ha sido parte de la historia reciente de Venezuela, que está a mi derecha. Usted debía estar siempre como medio a la izquierda, Felipe. Y se trata de una persona que estuvo en el proceso del inicio del chavismo, por su cercanía con Hugo Chávez y además que ha visto transformarse el proceso. Hay personas que dicen que de nada vale lo que va a ocurrir el 28, que esas elecciones están pactadas y pautadas. ¿Qué piensa usted acerca de esto que le hemos planteado? Y de nuevo, bienvenidos tanto a Cuello como al amigo Céspedes. Gracias, Carmen, muy amable por hacerme el honor de poder compartir con tu público algunas ideas que tenemos y que creemos sobre la situación venezolana. Yo conocí a Hugo Chávez quizá más que cualquier otro extranjero. Participé con él de manera íntima en diferentes momentos y tiempos. Pero yo pienso que lo que llamamos el chavismo, o se llamó el chavismo, desapareció. Que lo que mantiene vivo el chavismo es la expresión. Una amiga dice que si Chávez volviera a revivir, se moriría de inmediato, pero no del cáncer, sino de la vergüenza que le daría ver en qué se convirtió su patria. Y fruto de su trabajo, no fruto de otro. O sea, la siembra original del desastre venezolano, sin duda que lo sembró Hugo Chávez. Estos que están aquí en el poder no son más que seguidores de un chavismo eufémico que no existe en la práctica, que no hay mención, no hay mentor de esa llamada ideología del socialismo 21. Eso es un eufemismo, eso es un disparate político. Y así se ha convertido en Venezuela, un disparate de país, desgraciadamente. Lo que yo veo en este momento en Venezuela es que el país dijo basta ya. Y que ahí se acerca un cambio del gobierno que no necesariamente se va a producir este 28 de julio, no necesariamente. Pero el comienzo del fin de Maduro comenzó ya. Y yo creo que en Venezuela el gobierno va a disfrutar del fracaso de sus ejercicios. Cuando se trata de regímenes autoritarios, y tenemos que decirlo con todo el respeto, el régimen de Nicolás Maduro, y usted ha sido muy contundente. Es que esa es la realidad. No estamos diciendo, tú no estás diciendo algo extraño a la realidad. O sea, ¿cómo es posible? ¿Por qué María Corina no es candidata? Pero le iba a plantear, no es candidata? Se supone que entonces el sistema electoral está a favor del gobierno de turno, entonces no hay garantías. No está a favor, es parte del gobierno, que es peor. O sea, ¿quién controla el poder ejecutivo? Maduro. ¿Quién controla la Fuerza Armada? Maduro. ¿Quién controla el Consejo Nacional Electoral? Maduro. ¿Quién controla el Consejo Superior de Justicia? No recuerdo bien el término. Maduro. ¿Quién designa el fiscal? Maduro. ¿Quién tiene el gobierno, el Banco Central? Maduro. Y entonces, ¿de qué democracia que estamos hablando? Pero entonces, Felipe, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con los ciudadanos cuando hay una situación como la que expone Céspedes? Bueno, hay que decir, se han amparado el régimen venezolano en expelir la oposición. Tienen exiliados en España, aquí en República Dominicana, en la Florida, en toda parte del mundo, unos 7 u 8 millones de venezolanos que han salido desde la entrada de Maduro, desde que Maduro hereda de Hugo Chávez Frías, un Hugo Chávez moribundo casi en la puerta de la tumba, que se reelige, tal vez algún parecido coincidente con lo que hablaremos ahora de Estados Unidos también,
pero Maduro ha sabido perpetuarse, y consiguió grandes hitos de la incompetencia, como quebrar una compañía petrolera, como, repito, expelir una gran porción de la población de su país, sumirla en la pobreza, como decían las estadísticas que exponíamos en la introducción al programa. Y bueno, no es coincidencia que el pueblo grueso de ese país quiera un cambio que habrá que ver, como expone don Francisco, ese arraigo profundo que tiene el chavismo, el madurismo, en las instituciones gubernamentales del Estado venezolano, y hay que decirlo también de algún otro vecino regional como lo es Cuba, quien ha sabido colonizar, un colonialismo cubano profundamente arraigado también dentro de ese régimen. Hay que ver si con un cambio de partido sencillo se puede desbarazar ese sistema de control que tiene La Habana dentro de Caracas, pero son todas preguntas que, si no hay un cambio, efectivamente la respuesta no la sabremos. También hay que decir, dentro de lo que cabe, yo recuerdo durante la administración de Donald Trump un incompetente que nombraron como representante especial ante la situación venezolana, un Elliot Abrams, de la claque buchista, que sobraron y de alguna manera encontraron la manera de meterse en el gobierno de Donald Trump, quienes organizaron ese concierto famoso, el Live Aid, para Venezuela, del otro lado de la frontera con Colombia, en un pueblo que se llama Cúcuta. Y yo recuerdo ver donde estaban tocando la música, detrás había un gran mapa de Venezuela que incluía la provincia nueva que recién han proclamado como suya, el Esequibo, que podemos decir con boca llena aquí en un país libre, es parte del vecino La Guyana, un gran aliado también de la República Dominicana en estos 4 años, y que por las buenas y por todos los tratados internacionales, los organismos internacionales de los que somos parte, entendemos que no se pueden hacer cambios de territorio así unilateralmente, ni mucho menos por la fuerza. Se ha sangrado mucho en la historia, no solamente dominicana, sino en el mundo, para que eso sea de esa manera, para que esa norma impere en las relaciones internacionales. Y entonces solo queda decir que, aparte de eso, trayendo a la situación puramente dominicana, o vamos a decir de la isla en la que vivimos, el actuar que ha tenido Caracas, también con La Habana, en la situación haitiana, en el tráfico de armas, en la organización de las bandas armadas que son ese lastre en el vecino, la República de Haití. Y pues hay que decir también, el interés nacional dominicano es que haya un cambio en el gobierno venezolano. Céspedes, ¿se parece el madurismo al fidelismo o al castrismo? ¿O realmente Chávez no supo escoger sucesor y Maduro ha creado otra cosa completamente diferente? Premisa falsa, conclusión falsa. Yo no estoy seguro que fuera Chávez que eligiera a Maduro. Yo tengo mi teoría y no se parece a eso. Lo primero es que en Venezuela, reitero, no hay chavismo, hay madurismo. No es comparable una persona que comete falta ortográfica pensando como Nicolás Maduro, sustituir a una persona que, si bien es cierto no tenía luces intelectuales, era un fajador, era un trabajador. Y no estoy defendiendo a Chávez, estoy defendiendo la comparación, porque tampoco yo le renuncié a Chávez precisamente por la línea que él llevaba y que no quiso aceptar mi sugerencia de que yo veía que era equivocado. No estoy de acuerdo contigo, tú no estás de acuerdo conmigo, tenemos que separarnos. Un divorcio incluso que fue amigable, no fue... Por mutuo consentimiento. Por mutuo consentimiento.
Que cosa que después en la práctica no aceptó porque pasaron cosas. De todos modos, Maduro es una elección del gobierno cubano, porque la gente no analiza bien detalles de la comunicación. Te voy a poner un ejemplo, y eso está ahí que lo podemos buscar. Chávez tiene una gravedad, le anuncian la posibilidad de que su muerte sea dentro de los próximos 3 meses. Es una confidencia familiar que yo tengo, porque mantengo algunas relaciones con familia de Chávez. Y en esa situación, a partir de aquí viene mi especulación, pero fundamentada en cosas. Fidel le dice, no me puede dejar cualquiera en Venezuela. Nosotros necesitamos una gente nuestra, que sea amiga de nosotros, que comparta con nosotros. Tal cual. Y entre los posibles, el que a nosotros nos interesaría es Maduro. Chávez regresa a Venezuela un jueves y se va un sábado, si dura un día en Venezuela. Ese día Chávez hizo 2 cosas. Antes de volver a Cuba, a La Habana. Antes de volver por última vez. Vez. ¿Qué hizo él? Primero, designó un nuevo ministro de la Defensa. La gente no le da importancia a eso, pero eso tenía una razón política. 2, hace una rueda de prensa, él aquí, Diosdado Cabello a su derecha, no a la izquierda, y Nicolás Maduro a su izquierda. Pregunto, una gente como yo que trabaja en comunicación, esa cosa, ¿por qué él sienta a Nicolás Maduro a su izquierda cuando él lo va a elegir? ¿Por qué él incluye a Diosdado Cabello en esa rueda de prensa? ¿Qué tiene que ver con eso? Y él anuncia esa noche que su sucesor, si a mí me pasara algo, es Nicolás Maduro. Eso estremeció una parte del chavismo, ¿no? Pero claro que sí, porque estamos hablando de una persona completamente inepto que llega ahí por una circunstancia de sábana o de falda, una serie de cosas que la gente no domina, que yo sí conozco. O sea, ¿por qué llega ahí? Por Cilia Flores. Él no llega ahí por él. Y después llega el gobierno, ¿por qué? Bueno, por los cubanos. Y en Venezuela, y yo decía ayer o antes de ayer, en una entrevista que me hacían desde Venezuela, los venezolanos tienen que darse cuenta que un país de su dimensión está gobernado por un país de la dimensión de Cuba, porque esa es la práctica, esa es la realidad. Ahí acaba de haber un problema en un cuerpo militar, porque le querían obligar a que uno de sus directores fuera un militar ruso que hay en Venezuela, entre varios. Pero todo con el riesgo de la economía, de la educación, de la porque salud. Eso es parte del régimen comunista mundial. En Venezuela había de todo, había pobreza, muchísima pobreza, pero tú encontrabas que comer a buenos precios, la gasolina no te la regalaban de casualidad. Voy a buscar gasolina, una botella de agua costaba antes muchísimo más que pero una no botella. tiene sentido, Felipe y Rafael, hundir una economía de esa manera. ¿Por qué y para qué? Bueno, porque cuando yo le analizaba a alguna gente, como yo lo veía, era lo siguiente. Mientras tú tienes 3 hijos que tienen 2 días que no toman leche, y hay una manifestación política para acabar con el régimen, pero hay una farmacia que anuncia que tiene leche, yo quiero saber para dónde tú vas, para la manifestación política o para la farmacia a comprar la leche. Es decir, eso es una manera abusiva, inhumana, pero real, que usan ciertos regímenes para tener el pueblo ocupado en lo que ellos quieren que se ocupe, Jugando de con el resolver hambre. sus propios problemas, no los problemas de políticos. ¿Qué pasa ahora? Que el hambre ha llegado a unos niveles tan exacerbados, tan extraordinarios, que un país está diciendo con manifestaciones, basta ya, no aguanto más. Y tú ves gente de 60 años llorando, niños que no pueden ir a la escuela porque no tienen unos tenis. Pero eso es culpa del imperialismo, diría Maduro. Maduro Que eso dice es manipulación de la sociedad. Exactamente, porque entonces eso quiere decir que cuando él estaba en buena, quien lo gobernaba él era el imperialismo. Estúpido, estupidez decir eso. Entonces cuando estaba bien era el imperialismo que gobernaba. Cuando estaba Chávez entonces era el imperialismo que gobernaba.
No, y también No diga hay que- disparate, tiene que pensarse antes de hablar, porque del otro lado hay gente también que saben pensar, que tienen la capacidad de razonamiento y esas cosas, y entonces le van a responder. Claro, Yo y- creo que el régimen venezolano, si no está llegando al final. ¿Qué pasa con la comunidad internacional en casos como este? Bueno, la comunidad internacional tiene el cometido oficialmente en los tratados de oponerse precisamente al imperialismo y al colonialismo en específico. Hay una comisión de descolonización y el gran hito, el gran logro de la comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial son precisamente las independencias, por ejemplo, de grandes civilizaciones como la India, como todos los países africanos, Egipto, una gran nación milenaria que precede la gran mayoría de los países, incluso los europeos. Piensa que es una ironía uno quejarse, uno tratar de hacer una narrativa alrededor del antiimperialismo, el anticolonialismo, cuando uno mismo es una colonia de un paisito como Cuba, que realmente no tiene cómo, de dónde agarrarse para decidir y indecidir lo que se hace en una gran nación como Venezuela, que lo supera en recursos naturales, en población, hasta en historia. La independencia con Simón Bolívar precede a la independencia cubana por no menos de 5 décadas. Siguió siendo, bueno, no hay que entrar tanto en historia, pero lo que quiero dejar dicho en este sentido es que al final lo que puntualizaba don Francisco de un semi-imperio, incluye el Kremlin, incluye lo que mencionábamos de La Habana, que claro, si tu prioridad no es el bienestar del pueblo venezolano, pues claro, así es la única manera en que tú puedes terminar en la situación donde estamos ahora, que es que se priorizó los fines de la causa internacional y eso, para bien o para mal, yo sé que hay gente que simpatiza con eso, pero se está derrumbando por el tema de que tanto en la misma Cuba hay una serie de situaciones que se están extremando y no hace falta explicar mucho que en la Rusia de hoy en día la prioridad es mucho más cercana a la frontera de la Federación Rusa para estar pensando en que hay que asegurar la reelección de Nicolás Maduro. Claro. También existe, yo convencido Sí. estoy de que a veces esos regímenes tan poderosos como el mismo Estados Unidos, yo no estoy convencido plenamente de que realmente no tienen a Cuba y a la misma Venezuela como un entertainment político. Yo no estoy seguro, porque si Estados Unidos quisiera hacer lo que debería hacerse con Venezuela y en Cuba, lo hizo en Panamá, ¿por qué en Venezuela no? Claro. Es decir, ustedes tienen cómo resolver la situación, cerrando fronteras, cerrando. Ese famoso bloqueo del que Maduro ahora se apela, ya tenemos 50 y 60 y pico de años escuchándolo desde Cuba. Y entonces Cuba no tiene pintura porque los Estados Unidos lo tienen bloqueado. Ni medicina, no ni tiene caucho, medicina, ni- porque no tiene bloqueado. No puede un cubano dormir en un hotel de Cuba porque lo tienen bloqueado. Y eso yo lo viví. Es decir, yo tengo unos familiares en Cuba, les voy a alquilar una habitación, un hotel donde estoy hospedado, me dicen, Pero- ellos son dominicanos. Digo, no, ellos son cubanos. Me dicen, si son cubanos no pueden dormir aquí. Después de aquel poema de Nicolás Guillén, A pesar de... a pesar. Mire, y antes de pasar a Estados Unidos, ¿se contarán los votos entonces? Ahí donde está mi miedo, yo lo decía y lo reitero, es decir, los limoneros, yo no sé si se han fijado, tienen una cajita, un jarrito, una latica, porque necesitan tener un sitio donde proteger lo que le van a dar. Yo no sé si Venezuela está organizada para proteger la euforia nacional que yo veo en el país y garantizarse que los votos tuyos van a decir 1, 2, 3 o van a decir 1 y 0. No sé, eso me preocupa de que no veo organización. Anunciaron que tienen un 58,000 comité de defensa, pero 58,000 es un número
ridículo con respecto a 16 millones de votantes que pueden haber. ¿Qué son 58.000? Entonces, esa es una preocupación que yo tengo, que no sepan defender el conteo de los votos. Los votos están, creo yo. Ahora, garantizar que esos votos sean efectivamente y positivamente contados, tengo mi duda porque tenemos un Consejo Nacional Electoral que obedece a las instrucciones de Miraflores. Exacto. Entonces, y unas Fuerzas Armadas y bolivarianas. una Fuerza Armada que acaba como un triunfo, digo yo. Sale un video donde Maduro está arengando a un conjunto de huérfanos militares, digo yo, porque son señores más o menos como de 80, 90 años que tienen un organismo defendiendo la revolución. El militar está para defender la Constitución y lo que ella provoque. Bueno, es una situación de verdad, primero, muy interesante desde aquí, que no estamos allá en el territorio, y uno puede, más fácil claro, hacer cantidad de hipótesis, y naturalmente hay reglas diplomáticas que impiden, por ejemplo, a las autoridades dominicanas ir más allá de lo que estamos, como estamos haciendo nosotros. Vamos a Estados Unidos. Nosotros comentábamos fuera del aire que era como impensable valorar lo que está ocurriendo o vislumbrar lo que está pasando ahora en Estados Unidos. No sé si llamarlo una crisis de liderazgo o un problema entre las opciones que tienen tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano. ¿Qué tanto nos afecta a nosotros esa situación de incertidumbre en los Estados Unidos? Bueno, definitivamente Estados Unidos es un ente hegemónico en la región. Prescindir de Estados Unidos como aliado político y comercial para un país como el nuestro no deja de ser una problemática. Yo veo una crisis de liderazgo en Estados Unidos relativamente grave, porque yo no veo a ninguno de los dos partidos tradicionales poniendo en el frente de la pantalla a figuras con cualidades y calidades como para sustituir lo que yo veo de parte y parte. Cuando yo veo a un señor presidente actuar, manejarse, yo digo que el mundo está en peligro, no Estados Unidos, el mundo está en peligro. Cuando yo veo a un expresidente expresarse, también digo, pero bueno, es que no podemos hacer aquí lo que tú hacías en tu empresa, que es otra cosa. Entonces el mundo está en peligro en este momento, a menos que tomen medidas de otro tipo. Aquí todavía no estamos en peligro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestros invitados de la noche. Adelante.